Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias, Claudia, Tere. Yo tengo mi ponencia, mi conferencia grabada, la voy a compartir con ustedes. Voy a cerrar, bueno, voy a dejar ahí abierto micrófono y pantalla y se las voy a compartir directamente y vamos a verla. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Toledo. Voy a presentar mi paper, mi conferencia. Está dividida en tres partes: de la subjetividad dual al efecto Eros, cuerpos virtuales sensibles. Esas partes son introducción, sentience y el cuerpo virtual, subjetividad dual, autoempatía y divide, el concepto de la vibra. Y el efecto Eros, cuerpos sensibles, virtuales y actuales. Vamos a comenzar. Al final habrá conclusiones y una sección de preguntas y respuestas. Las preguntas importantes en el texto son nuestros cuerpos virtuales, en el caso del metaverso, son cuerpos extendidos, si son cuerpos sensibles, y si es así cómo se comportan y reaccionan, si esos cuerpos virtuales son capaces de crear magnetic allure, el encanto magnético, que es el centro del concepto de divide. Mi campo de experiencia es el arte basado en Second Life y la estética de los mundos virtuales, y a través de un acercamiento a temas de fenomenología combinados con mi experiencia en la estética digital, un enfoque mixto sobre el tema de la sensibilidad en el metaverso. Para mí el metaverso es este modo de estar permanentemente conectados a las redes de información y las sociales, y también las vivencias en games, entornos virtuales, etc. Esta es una idea muy importante en el texto. Sentience significa knowledge crafted from embodied consciousness. El conocimiento se elabora a partir de la conciencia encarnada. Repito, esta es mi área de expertise, arte basado en Second Life y estética de los mundos virtuales. Y en este trabajo los conceptos mencionados se van a fusionar en el mismo término de la vibra, divide. Un primer ejemplo que quiero mostrarles se llama Synthetic Performance, de Eva y Franco Mates, que es una recreación de un performance de 1977 de Marina Abramovic y Yulai. Vamos a verlo. Ways through the small space between us, each person passing has to choose which one of us to face. So this is the original performance. Resolution is not good. I apologize for that. Yeah. So here is Marina Abramovic and Ulay facing each other at the entrance of the gallery. And obviously that implies a lot of issues on identity and subjectivity. So I did merge with Matis. Wow, that is so great. Here we have Eva and Franco Matis. They inverted in positions, so Franco is on the left, Eva's on the right. And these are different personas in Second Life. That is Odyssey, a very important, famous art gallery or art center in Second Life running today. So I'm going to jump to some particular point, because another artist in my thesis appears there, which is Gassira Babeli. Subjetividad dual, autoempatía y divide. La vibra significa sobre todo una vibración, un conjunto de sensaciones, variaciones sobre las mismas. En mi experiencia,
Yo he estudiado cómo experimentamos los entornos virtuales como fenómenos existenciales, intersubjetivos y sensibles, particularmente cómo proyectamos nuestro sí mismo, our self, sobre otro sí mismo a través de un cuerpo sintético, un avatar, un cuerpo digital. Y de esa manera experimentamos los entornos virtuales en una forma intersubjetiva, sensible, sintiente y existencial. Casetficas, Del Gandio y otros autores en el texto hacen mención sobre el efecto Eros más bien ligado a la movilización y la revuelta social. Voy a tocar un poco de eso más adelante cuando les hable de Bridgefy, una aplicación mexicana de comunicación utilizada el año pasado por estudiantes y gente que protestaba en Hong Kong, todavía lo están haciendo, contra algunas medidas del gobierno continental chino. Sin embargo, me interesa más el lado fenomenológico, cultural, si se puede decir, humanístico, digital. Y tengo otros intereses de investigación como la computación afectiva, la computación cuántica, la inteligencia artificial. Eso es lo que expresa esta imagen. Dice ahí, ¿qué tiene esta gente en común? Si uno se fija en detalle, independientemente del color de piel o incluso ciertos rasgos étnicos, podrá darse cuenta que todos ellos pertenecen como a una familia extendida, ¿sí? Como si fueran parientes entre sí. Sin embargo, lo que tienen en común esta gente es que en realidad no existen. Fueron generadas por inteligencia artificial y esto abre campo para una discusión muy interesante. Imagínense contar con sistemas de interfaz, con avatares que adquieran una presencia netamente humana a través de algoritmos de inteligencia artificial. Este es un proyecto que se llama así, Generative Adversarial Networks. Actual se refiere a la fusión de la subjetividad maquínico-computacional algorítmica, por ejemplo, con la subjetividad humana, que en el caso que yo toco en el metaverso se trata de una subjetividad aumentada y múltiple. El concepto de autoempatía es un poquito más complejo. Se refiere a un modo metamórfico, aumentado, de autoexperimentación con uno mismo cuando está dentro de un entorno virtual o el metaverso. Esto se manifiesta a través de pautas de afectividad que oscilan, que van de lo intra a lo intersubjetivo y son muy importantes para la explicación que hago sobre el concepto de la vibra, the vibe. Es decir, en el metaverso, mi cuerpo y el entorno se despiertan mutuamente a través de la atracción afectiva que uno y otro ejercen sobre sí. La cultura de los memes, chusca, dura, políticamente incorrecta o a veces muy, muy justamente en el centro en términos de crítica política, son ejemplos de estos factores, autoempatía, subjetividad dual. Pero también lo son los personajes que creamos, con los que nos proyectamos en nuestros perfiles, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, ¿no? En el texto hago mención de M, esta joven mujer al centro de la pantalla, que está al frente de su cuenta de Instagram y de Twitter, y la siguen un enorme número de adolescentes y gente joven en Latinoamérica con distintos grados de BDD, Body Dysmorphic Disorder, que es el trastorno dismórfico de autopercepción. Yo sostengo que nosotros proyectamos nuestra subjetividad cotidianamente, inclusive en el trabajo normal, las redes de información. Este año lo hemos podido constatar por el confinamiento y el trabajo en línea, ¿no? Todo el tiempo. Y también por el concepto de vivir una identidad flujo. El siguiente ejemplo trata de eso, presentado por mi avatar principal en Second Life, dentro del mismo lugar, que yo denomino el New Sensorium, es un concepto de Husserl, que en el texto se explica. Entonces vamos a ver este ejemplo brevemente. Again, just jump to certain points so we don't have to get the feedback. So here's Lacan dressed in her average costume, but in Saturdays, in a given Saturday, he may change and embody a different identity. In this case, a female red-haired character based in none other than Shirley Manson from
spaces, a mix of works and leisure time. And from Odyssey, because it's Saturday, Lacan goes to Tai Chi practice in Ahora, el efecto Eros, cuerpos sensibles, virtuales y actuales. Fundamentalmente se trata de una herramienta de análisis que explicaría el despertar político de masas populares conectadas por y para el brote de revoluciones espontáneas. Ese es el enfoque de Josh Kasiafikas, también de Jason Belgando hasta cierto punto. Y opinan que esto ocurre porque se da una erotización de la vida política y la vida cotidiana. A mí me interesan los aspectos humanísticos, digitales y de la subjetividad. Esta imagen es mi casa en Second Life. El avatar femenino es mi directora de tesis en aquella época. Sosteníamos reuniones de trabajo en su oficina actual, es decir, real, en el campus de la Universidad de Western Ontario, en su oficina virtual dentro de Second Life o en mi casa. Aquí tenemos una pareja de furries, algunas de las culturas muy interesantes dentro de Second Life y otros games. M, nuevamente, ¿no? Jugando y creando narrativa con su personaje. Es el caso también de cosplaying, esta tendencia a disfrazarse, pero también encarnar, vivir profundamente la identidad de un personaje como en un anime. Y finalmente voy a mostrarles Bridgefy, esa aplicación de comunicación mexicana. Yeah. Las protestas de Hong Kong en contra de las nuevas leyes de extradición del gobierno chino han ido en aumento en los últimos meses. En un esfuerzo por impedir que los grupos opositores puedan comunicarse entre sí, las autoridades han censurado Internet y hay pruebas de que espían las conversaciones a través de aplicaciones de mensajería como WeChat. Al no tener acceso a Twitter, Facebook o Google, una aplicación mexicana ha resultado ser la mejor herramienta para la organización de sus manifestantes. Se llama Bridgefy y Jorge Ríos es uno de sus creadores. Ahora vamos a entrar prácticamente a las conclusiones. Hay 3 extensiones teóricas que yo veo adecuadas para el estudio dentro del metaverso. La primera es que el efecto Eros justamente adquiere su fundamento en el cuerpo sensible. Y esto tiene todo el caso que ver, tiene todo el sentido en la investigación que yo he venido haciendo. Número 2, el cuerpo sensible es un organismo que crea realidades y que por ello crea sentido. Y esta es la regla, por ejemplo, de desarrollo dentro de Second Life. Como tal, la emanación corporal existe, se manifiesta como la vibra y crea reacciones a nivel colectivo también. Entonces, algunas conclusiones serían las siguientes. El cuerpo es una multiplicidad previamente separada. Tiene que ver con una idea del filósofo alemán Thomas Metzinger. El cuerpo no es una cosa, sino es un proceso. Es decir, está previamente separado y está compuesto por una multiplicidad de acciones, pensamientos, trayectorias, deseos, etc. 3, en el contexto que yo lo sitúo, entornos virtuales y Second Life, se puede atestiguar que el cuerpo extendido y la subjetividad dual y la autoempatía hacen que esto fluya como un espacio abierto, es decir, que interactuamos constantemente en el mundo y respondemos a la realidad creada por nosotros y los demás.
Hay unas pocas ideas más, pero voy a concluir con la idea central de que la identidad flujo es la manifestación metaversica de Divide. Y bueno, eso es todo. Fin. Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Adiós. Y bueno, ahí está. Listo, muchas gracias.